Muchas gracias, señor secretario. Por favor, dé cuenta con el siguiente asunto del orden del día. El tercer punto del orden del día corresponde al proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal, por el que se modifica el acuerdo ACU-36-16, por el que se ajusta el marco geográfico de participación ciudadana 2016, aprobado mediante acuerdo ACU-30-16, derivado del decreto por el cual se reforma el artículo 13º transitorio de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, que se aplicará en la elección de comités ciudadanos y consejos de los pueblos de 2016, en acatamiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Distrito Federal en el juicio electoral identificado con el número de expediente TDF-GEL-026/2016. Muchas gracias, señor secretario. Señoras, señores integrantes de este Consejo General, está a su consideración el proyecto de acuerdo. El señor secretario, por favor. Gracias, consejero presidente. Únicamente para informar que esta secretaría recibió observaciones de forma por parte de las oficinas de la consejera Dania Paola Rabel Cuevas y del consejero Yuri Gabriel Beltrán Miranda al proyecto de resolución y al dictamen correspondiente, mismas que fueron circuladas previamente a las y los integrantes de este consejo. Muchas gracias, señor secretario. En uso de la voz en esta primera ronda, la consejera Olga González Martínez. Muchas gracias, consejero presidente. El pasado 21 de abril, este colegiado aprobó el marco geográfico de participación ciudadana para la elección y consulta ciudadana que celebraremos este año. Posteriormente, el 25 de mayo, se publicó en la Gaceta Oficial de esta ciudad el decreto por medio del cual se reformó el artículo 13º transitorio de la Ley de Participación Ciudadana Local. Mediante esta reforma se determinó la incorporación de 8 pueblos originarios, entre ellos San Pedro Coajimalpa. El 6 de junio, este máximo órgano de dirección aprobó el acuerdo por medio del cual se ajustó el marco geográfico de participación ciudadana en congruencia con el decreto mencionado. El día 4 del presente mes, el Tribunal Electoral de esta ciudad resolvió el juicio electoral 026-2016, promovido por los comités ciudadanos de las colonias Coajimalpa 1 y Coajimalpa 2. Mediante esta sentencia, el tribunal resolvió revocar nuestro acuerdo 3616 únicamente en cuanto al pueblo originario de San Pedro Coajimalpa y ordenó a este instituto que obligatoriamente realizara 2 actuaciones. Primero, consultar a la ciudadanía de las colonias Coajimalpa 1 y Coajimalpa 2 y emitir un nuevo acuerdo sobre el marco geográfico que atendiera a la sentencia y al concepto de colonia previsto en el artículo 6º, fracción 4ª de la Ley de Participación Ciudadana. En cumplimiento a esa sentencia, el 11 de agosto, las Comisiones Unidas de Organización y Geoestadística Electoral, Participación Ciudadana y Educación Cívica y Capacitación aprobaron la convocatoria para participar en la consulta con el fin de obtener elementos de identidad que permitieran delimitar el territorio del pueblo originario San Pedro Coajimalpa. El domingo pasado se llevó a cabo la consulta y tras el cómputo total se obtuvieron los siguientes resultados: una participación total del 5.83% de la población, con 647 opiniones de personas que se identificaron con el pueblo de San Pedro Coajimalpa y 288 opiniones de personas que se identificaron con las colonias. El día martes 23 de agosto se informó en las Comisiones Unidas que he señalado los resultados de la consulta celebrada. Los resultados constituyen uno de los diversos elementos que se tomaron en consideración por este Instituto Electoral para proponer la delimitación territorial del pueblo originario San Pedro Coajimalpa y emitir un proyecto de acuerdo por medio del cual se actualice el marco geográfico de participación ciudadana. Con dichos resultados y algunos otros elementos, la Dirección Ejecutiva de Organización y Geoestadística elaboró un dictamen que se presentó y aprobó el día de ayer, miércoles 24 de agosto, en las Comisiones Unidas referidas, el cual contiene diferentes elementos relativos a la identidad cultural, social, étnica, política, económica, geográfica y demográfica de la ciudadanía que habita en esta unidad territorial, y entre las cuales se incluyen los documentos que narran el origen histórico de la comunidad de San Pedro Coajimalpa, las características de los especialistas en la materia y la normatividad, tanto nacional como internacional,
que identifican y asignan a los pueblos originarios, la integración territorial del pueblo San Pedro Coajimalpa, descrita en el dictamen emitido por la Comisión de Participación de la 7ª Legislatura de la Asamblea Legislativa de esta ciudad capital, el cual generó la reforma al artículo 13 de la Ley de Participación Ciudadana, la ubicación de los principales sitios simbólicos y calles del pueblo a lo largo de su historia, las cuales además forman parte del entramado urbano que alberga la manifestación de algunas de sus tradiciones más importantes, como son sus procesiones religiosas. La evolución que ha tenido este territorio en los marcos geográficos de participación ciudadana elaborados por esta misma autoridad electoral desde el año de 2010. La identificación de sus sitios patrimoniales, como lo son su iglesia, las vicarías, el mercado y el panteón. Y como mencioné anteriormente, los resultados de la consulta realizada que demuestran las opiniones de la ciudadanía respecto a su identificación con el pueblo originario. Con base en estos elementos y atendiendo a lo dispuesto por los artículos 6, fracciones 4 y 23ª y 13º transitorio de la Ley de Participación Ciudadana, el dictamen que está a nuestra consideración propone que el pueblo originario de San Pedro Coajimalpa se componga con el territorio que integraban las colonias Coajimalpa I y Coajimalpa II, es decir, que se ratifique la delimitación territorial que le fue asignada a este pueblo originario mediante nuestro Acuerdo 3616, aprobado por el Consejo General de este instituto y mediante el cual se ajustó el marco geográfico de participación ciudadana 2016, que se utilizará en los instrumentos de participación ciudadana que celebremos durante el presente año. Estos elementos y consideraciones se hacen constar en el proyecto de acuerdo que está a nuestra consideración, en el cual se aclara que el pueblo San Pedro Coajimalpa ocupará la clave 04-056 que pertenecía a la colonia Coajimalpa I, mientras que la clave 04-057 de la colonia Coajimalpa II desaparecerá, por lo cual se mantiene el número de ámbitos territoriales considerados en el actual marco geográfico de participación ciudadana, con 1.764 colonias y 48 pueblos originarios, un total de 1.812 demarcaciones. Asimismo, en el proyecto de acuerdo se hace constar que se ha dado puntual cumplimiento a lo establecido por el Tribunal Electoral del Distrito Federal en el juicio electoral identificado con el número de expediente JEL-026/2016, pues como indicó el órgano jurisdiccional, se realizaron las primeras acciones. Primero, se consultó a la ciudadanía de las colonias Coajimalpa I y II sobre su identidad como pueblo originario. Segundo, la consulta se realizó conforme a las reglas puntuales y claras vertidas en la convocatoria que se difundió ampliamente mediante una estrategia de comunicación implementada por la Dirección Distrital 20, que incluyó un foro informativo al cual acudieron más de 100 personas, perifoneo por 4 días, distribución de carteles y volantes en zonas de afluencia ciudadana, más la difusión a través de Internet. Y tercero, se presenta la debida fundamentación y motivación sobre la integración del marco geográfico de participación ciudadana vigente. Finalmente, quisiera recordar que conforme a la propia sentencia emitida por el Tribunal Electoral, toda vez que en el nuevo acuerdo se propondrá la fusión de las colonias para conformar el pueblo originario, prevalecerán todos los actos que se han realizado por los ciudadanos, el Instituto y la delegación con motivo de la elección de Consejo del Pueblo y la consulta sobre presupuesto participativo que se celebrarán el presente año. Reconozco los trabajos realizados en un breve periodo con un alto grado de profesionalismo. Agradezco a las distintas áreas del Instituto que se involucraron en la realización de la consulta, la integración del dictamen y el proyecto de acuerdo que está a nuestra consideración. Particularmente hago mención a la Dirección Ejecutiva de Organización y Geoestadística, a la Secretaría Ejecutiva, a la Unidad Técnica de Comunicación Social y, por supuesto, a los funcionarios de la Dirección Distrital número 20 con sede en Coajimalpa de Morelos. Es cuanto, consejero presidente. Muchas gracias, consejera. En uso de la voz, el consejero Carlos González Martínez, por favor.
Muchas gracias, consejero presidente. Muy buenas tardes a todas y todos en esta herradura y en torno a ella. Desde luego, en primer término, quiero dar la bienvenida al señor diputado Mauricio Toledo, representante de la fracción parlamentaria del PRD. Bienvenido, Mauricio. Estoy convencido que las palabras que has expresado son refrendo de un compromiso con esta institución y así seguirá, sin duda, en tu participación en el Consejo. Bienvenido. Saludo también a mi tocayo, el diputado Carlos Candelaria, por su presencia, y en ellos, y a propósito de su presencia, insisto sobre mi convicción de la importancia que tiene una relación institucional de dos órganos del Estado mexicano en favor de construir una democracia participativa más vigorosa, más profunda, más plena. Y en ese tenor vuelvo a proponer la posibilidad de establecer una mesa de trabajo con la Asamblea Legislativa sobre diversos temas que desde luego están siendo procesados de manera permanente en nuestro instituto, en esta herradura, pero que han sido ya identificados incluso con iniciativas que esta institución ha remitido a la soberanía de la Asamblea Legislativa para su consideración, por ejemplo, en temáticas como las del Servicio Profesional Electoral Nacional, que tenía un plazo ya ahora vencido para la armonización de la legislación local y que resulta en todo punto pertinente. Celebro además que en este salón nos haga el favor y la distinción de acompañarnos la secretaria técnica de la Comisión de Asuntos Político-Electorales de la Asamblea, con cuyo diputado presidente, he tenido la oportunidad de conversar en estos días también con el ánimo de animar este encuentro que genere una agenda y permita llevar a buen puerto nuestras propuestas. Hay temas en todos los tópicos, pero desde luego, dado mi carácter de presidente de las comisiones respectivas, subrayo las que corresponden a participación ciudadana y educación cívica y capacitación, que sigue siendo una atribución conferida por nuestro régimen constitucional y legal a esta institución. Bienvenido, señor diputado Toledo, un gusto saludarle, diputado Candelaria. Bueno, lo ha dicho ya mucho mejor que yo la consejera Olga González Martínez. Solo subrayo sobre este cumplimiento de una sentencia en los extremos en que se nos fue establecido, aun cuando esos extremos estaban en el extremo de ser en tiempos muy perentorios, muy breves. Hemos otra vez demostrado la capacidad no solamente logística, sino cívica de esta institución. Estamos ante un ejercicio inédito, porque no es ni un ejercicio de encuesta para la delimitación del marco geográfico como establece la ley y nuestros procedimientos, ni es tampoco una consulta ciudadana al amparo de la Ley de Participación Ciudadana. Es una mezcla que yo creo que los jueces electorales resolvieron de manera muy afortunada para lograr que, sin perder el rigor de la delimitación del marco geográfico, se abriera a la flexibilidad y a la potencia de la participación ciudadana en la forma de una consulta que incluyó distintas acciones, ya lo ha dicho la consejera. Desde luego, por la materia del tema hubo que integrar las comisiones unidas, organización electoral, que es la competente para el marco geográfico, participación ciudadana, que es la competente para ejercicios participativos, y educación cívica y capacitación, que es la competente justo para la capacitación de estos procesos participativos. Entonces hicimos este ejercicio inédito en un tiempo digamos récord y con resultados yo creo que sobresalientes. El primer resultado sobresaliente es que nuestro marco geográfico no solamente era adecuado, sino contaba con el apoyo de las y los habitantes del ahora pueblo de Coajimalpa, de San Pedro Coajimalpa. Así quedó acreditado de manera clarísima en una expresión mayoritaria en el ejercicio de consulta que realizamos el domingo pasado. Segundo tema es que no había nadie, desde luego ni los magistrados ni nosotros, mucho menos la Asamblea que dio origen en la ley a este pueblo en reconocimiento de su existencia histórica,
No había nadie que consultara o cuestionara sobre la existencia del pueblo de San Pedro Coajimalpa, nadie. Lo que había era una resolución de los magistrados del tribunal para que revisáramos la delimitación, es decir, los límites del pueblo en términos del marco cartográfico, y eso fue lo que hicimos y se resolvió que las cosas quedaran como las habíamos establecido. 12 mesas receptoras de opinión, un número considerable de ciudadanas, ciudadanos participando y sobre todo expresándose a favor de que las cosas quedaran como estaban, y la realización, déjenme subrayarlo, de una asamblea informativa pública a la que tuve el honor de acompañar a la consejera Olga González el jueves 18 en el Teatro Morelos. En esa asamblea, en la que asistió un promedio, más o menos un número de 100 vecinas y vecinos, tuve la oportunidad de constatar hasta coraje, déjenme llamarlo así, el énfasis con que las personas de esa comunidad defendían su carácter de pueblo. No todas estaban bien enteradas respecto al alcance de la consulta, algunos pensaban que era para definir si existía o no el pueblo, pero todas estaban desde luego interesadas en participar y hacerse oír. Todos participaron, todos se hicieron oír. Después debo señalar a nuestros colegas de los distritos, de la delegación, particularmente Alfredo Morales, coordinador, y todo el equipo del instituto en esa demarcación. Abrieron las puertas de nuestras oficinas para recibirlos, para orientarlos, para apoyarlos. Ellos mismos después, las y los vecinos, expresaron distintas consideraciones que establecieron como pertinentes para que yo las transmitiera a las Comisiones Unidas, cosa que desde luego hice. En fin, todo este ejercicio llevó a estos resultados. Termino haciendo referencia a algunos datos. 5.8% de participación. Es poco, si lo vemos así nada más, pero ya está siendo un promedio de participación ciudadana en la Ciudad de México, y yo creo que no es una buena noticia. Hay que hacer todos los esfuerzos posibles por incrementarlos. Cantidad, sí, pero sobre todo calidad. Hay que construir más ciudadanía para tener más participación ciudadana. 5.8% de participación frente al 4.8% de participación en la consulta del Corredor Cultural Chapultepec-Zona Rosa, un poco más. Y esto mismo del 4.8 en el Corredor Chapultepec fue un poco más que la participación del presupuesto participativo del año pasado, cifrado en 3.8. Es decir, de 3.8 pasamos a 4.8 y de 4.8 a 5.8. Ya nos gustaron los puntos 8, ojalá le pongamos un 8 también del otro lado. Necesitamos, desde luego, hacernos cargo de esta circunstancia y alentar una mayor participación. Creo que vamos en el camino correcto, pero necesitamos continuar ciudadanizando los procesos de participación ciudadana y construyendo ciudadanía para una democracia participativa. El contexto de creación constitucional en el que se encuentra nuestra ciudad creo que es un buen contexto para reflexionar a propósito de este punto hoy, aquí y ahora, con todas y todos ustedes. Muchas gracias, consejero presidente. Muchas gracias, señor consejero. Para efectos de acta doy cuenta de la incorporación a la mesa de este Consejo General del representante del Partido Revolucionario Institucional. Bienvenido, licenciado. Consulto si en esta primera ronda hay alguna intervención más. En segunda ronda. En primera ronda, la consejera Dania Paola Rabel Cuevas, por favor. Gracias, consejero presidente. Muy buenas tardes a todos y a todas. Pues antes que nada, saludo la presencia y la incorporación a estos trabajos del diputado Toledo. Sé que todas sus aportaciones van a ser muy valiosas y también celebro la presencia en esta sesión del diputado Candelaria. Quiero comentar algo con relación a este punto. Desde luego estamos en un acatamiento, entonces tenemos un margen de movilidad nulo. Sin embargo, para mí es importante hacer un recuento de todas las acciones que hizo este instituto para poder cumplir cabalmente la sentencia del Tribunal Electoral del Distrito Federal, porque además también, como lo mencionaba ya el consejero Carlos González Martínez, se hizo en muy poco tiempo. Primero, se realizaron 2 sesiones extraordinarias de Comisiones Unidas, de Comisión de Organización y Geoestadística Electoral, de Educación Cívica y Capacitación y de Participación Ciudadana, la 9ª, la 11ª y la 12ª. En ellas se tomaron acuerdos de relevancia tales como
la aprobación de la convocatoria a la ciudadanía de las colonias Coajimalpa 1 y Coajimalpa 2. Se determinaron las preguntas que se someterían a consulta. Se prepararon y entregaron a la Dirección Distrital 20 los días 8 y 10 de agosto los materiales selectivos necesarios. Asimismo, se elaboró la documentación, una papeleta de opinión, 4 actas consultivas y 8 documentos auxiliares. El día 18 de agosto se realizó una asamblea informativa con las y los habitantes de las colonias Coajimalpa 1 y Coajimalpa 2 en el Teatro Morelos de la Delegación Coajimalpa. Se repartieron 50,000 volantes, se colocaron 175 carteles y diario circularon 4 vehículos de perifoneo. Se instaló en sesión permanente las Comisiones Unidas para dar seguimiento al desarrollo de la consulta para obtener elementos de identidad que permitan delimitar el territorio del pueblo originario San Pedro Coajimalpa. El día de la jornada consultiva se instalaron 12 mesas receptoras de opinión. Se obtuvo la participación de 98 ciudadanos y ciudadanas. Por último, en Comisiones Unidas se aprobó el dictamen y anteproyecto de acuerdo del Consejo General que estamos conociendo en este momento. Entonces, me parece que esto da cuenta del profesionalismo de las personas que laboran en este instituto y, desde luego, del compromiso de los consejeros y la consejera electoral que integraron estas Comisiones Unidas. Nada más tengo yo una sugerencia con relación a este punto. Me parece importante que en la página 26, numeral E, se agregue una definición de identidad cultural. Es un concepto importante que se maneja constantemente en el dictamen, entonces creo que es fundamental que tengamos la definición. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, consejera. Consulto si en esta primera ronda hay alguna intervención más. En primera ronda, la consejera Gabriela Williams Salazar. Muchas gracias, presidente. Y bueno, también quisiera saludar la presencia del diputado Toledo. Bienvenido a los trabajos de esta herradura. Sabemos que su experiencia va a poder abonar mucho a estos trabajos. Igualmente, diputado Candelaria, pues bienvenido igual. Bueno, al respecto quiero hacer hincapié en lo que acaba de mencionar la consejera Rabel, y es acerca de la identidad, de lo que estamos hablando, acerca de los criterios, sobre todo de cultural, social, étnica, política, económica, geográfica y demográfica, del cual estamos dando cuenta en este dictamen. Y me parece muy importante que hagamos referencia a la jurisprudencia 12 del 2013, en la cual el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación nos define lo que son comunidades indígenas. Esto es en equiparación a lo que son los pueblos originarios en nuestra ciudad capital. Y esto es el criterio de autoadscripción. Creo que es algo muy importante y es lo que fuimos a preguntar a la ciudadanía el domingo pasado. Un criterio de qué tanto se sienten identificados con San Pedro Coajimalpa o no. Y en este caso resultó que la ciudadanía realmente se siente identificada con el pueblo. Y en este sentido vale la pena recordar lo que viene en esta jurisprudencia, y que es una interpretación sistemática de los artículos 2, párrafo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, primero, apartado 2 del convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, tercero, cuarto, noveno y 32º de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en los cuales se desprende que este tipo de comunidades tienen el derecho individual y colectivo a mantener y desarrollar sus propias características e identidades, así como a reconocer a sus integrantes como indígenas y a ser reconocidos como tales. Por tanto, el hecho de que una persona o grupo de personas se identifiquen y autoadscriban con el carácter de indígenas es suficiente para considerar que existe un vínculo cultural, histórico, político, lingüístico o de otra índole con su comunidad, y que por tanto deben regirse por las normas especiales que las regulan. Por ello, la autoadscripción constituye el criterio que permite reconocer la identidad indígena de los integrantes de las comunidades y así gozar de los derechos que de esta pertenencia se deriven. Entonces, en relación con esto, me parece que el criterio de autoadscripción de la población, concretamente de San Pedro Coajimalpa, es tomado en cuenta en este marco geográfico y lo fue tomado en cuenta desde un principio. Sin embargo, me parece que una consulta se tenía que realizar, ya que ese fue el criterio del Tribunal Electoral del Distrito Federal. Sin embargo, yo no comparto el criterio en el cual debe de haber una consulta dentro de una consulta. Pero bueno, eso es ya del juzgador y en ese sentido nosotros solamente estamos acatando una sentencia.
Al respecto, también quiero recordar lo que Amalia Navarro, coordinadora de la campaña del Milenio de la ONU, ha establecido en el hecho de que todos los ciudadanos del mundo deben expresar sus prioridades para construir una vida mejor. Queremos que los individuos marquen la diferencia y su voto cuente en la nueva agenda del desarrollo. Creo que el hecho de los criterios de autoadscripción, pero también de preguntar a la ciudadanía sobre si se sienten o no parte del pueblo, son un criterio importante para esta autoridad electoral en el marco geográfico de participación ciudadana. Y bueno, aprovecho que están aquí los legisladores y en este caso tendríamos que empezar a ver una forma en la cual las comunidades indígenas, concretamente por cuanto hace a los consejos de los pueblos, puedan ser un símil de lo que son los coordinadores territoriales, para que no haya dos tipos de elecciones. Esto ha generado confusiones para la población y creo que en un futuro nos podría también ayudar a hacer otro tipo de elecciones en los cuales sí son por usos y costumbres, como es el caso de los coordinadores territoriales en Xochimilco o en Milpalta, pero que en realidad pueda haber esa similitud y que nosotros podamos transitar a respetar los usos y costumbres de cada población en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, pero que en general nos están dando una amplia visión de lo que es la participación ciudadana con otras formas. Entonces, creo que es importante y sobre todo el hecho de que tenemos población indígena y también población originaria en esta gran capital y tendríamos que empezar a ver de qué manera insertamos este tipo de derechos en nuestra nueva Constitución, pero también en las leyes secundarias, que es en lo que ustedes tienen, un marco de actuación mucho más importante. ¿Es cuánto? Muchas gracias, consejera. En uso de la voz en esta primera ronda, el consejero Yuri Beltrán Miranda. Gracias, presidente. Pues simplemente para saludar a todas y a todos, para celebrar la presencia del diputado Toledo, bienvenido a esta mesa, y también, por supuesto, del diputado Candelaria, que había estado con nosotros. La verdad es que lo que hay que celebrar es que la presencia de los representantes de las fracciones parlamentarias en esta mesa tiene una contribución muy importante al funcionamiento de la calidad democrática de la ciudad. Tenemos la Asamblea y el Instituto y otras muchas instituciones responsabilidades compartidas en el funcionamiento democrático de esta ciudad. Tenemos la manera de hacer juntos que funcione mejor el sistema en su conjunto. Este caso que estamos resolviendo el día de hoy es uno de esos casos que involucraron a las dos instituciones, a la Asamblea y a nosotros. La elección misma del presupuesto participativo y de comités que vamos a tener concurrente el 4 de septiembre va a ser resultado de una afortunada relación entre la Asamblea y este instituto, que llegaron al acuerdo de la conveniencia de unificar las fechas y con eso, 1, ahorrarle dinero a los contribuyentes, 2, ahorrarle esfuerzo a los ciudadanos a la hora de ir a las urnas y 3, de potenciar el resultado de ese esfuerzo ciudadano. Esos resultados que se obtienen mientras más estrechamente trabajemos Asamblea e Instituto Electoral son quizás los que tuvo en mente el legislador cuando decidió que en las mesas de los consejos de los institutos electorales locales hubiera representantes de las fracciones parlamentarias de los respectivos congresos locales. Entonces, yo saludo la presencia de ustedes. Creo que tengo claro que no ignoran lo que se discute en esta mesa, lo conocen con mucha precisión, pero la presencia acá permite como tener el detalle fino de lo que se va discutiendo, las razones y demás, tener como una convivencia que quizás logre exponer de manera más nítida cuáles son los problemas con los que se enfrentan los institutos a la hora de llegar a la realidad de la operación de un proceso electivo como el que nos ocupa en este momento, y que quizás encuentre soluciones a esa problemática en la redacción de las normas. Las normas, como todo producto humano,
pueden irse perfeccionando, y una buena fuente para irlas perfeccionando es precisamente conocer de primera mano la problemática que enfrentan las instituciones al momento de operar. Entonces, pues saludar la presencia, ojalá los tengamos muy seguido por acá. Sé que los debates que hemos tenido en esta mesa se enriquecen de manera muy importante cuando hemos tenido presencia de representantes de las fracciones parlamentarias. Entonces, pues bienvenido, ¿no? Bienvenido, y pues igual que el resto de mis compañeros, mi contribución a un diálogo permanente. Gracias. Muchas gracias, señor consejero. En uso de la voz en esta primera ronda, el representante del Partido de la Revolución Democrática. Gracias, consejero presidente. Solamente para comentar que el Partido de la Revolución Democrática en este tema le dio puntual seguimiento a cada una de las sesiones y de las reuniones que tuvimos para realizar esta consulta, y no voy a señalar lo que ya han señalado los consejeros, todo lo que tuvimos que hacer, aprobar la convocatoria, instalar las mesas, toda esta parte que acaban de comentar, sino resaltar que este instituto siempre tiene la capacidad de responder a cualquier circunstancia, y no solamente en un marco normal, sino este instituto se encontraba, esa es la parte que quiero resaltar, este instituto se encontraba en un marco donde está ejerciendo una participación ciudadana, donde convocamos a la ciudadanía para que votaran por un presupuesto participativo, para elegir a los coordinadores de los pueblos y de las colonias. Entonces, esa parte hay que resaltarla, era un proceso que estábamos llevando, y este instituto tiene la eficacia y la capacidad en sus trabajadores, en las comisiones, de poder desarrollar con esa prontitud y con esa eficacia esta consulta y tener aquí ya un dictamen donde vamos a aprobar. Que este trabajo, aprovechando que están los legisladores, sepan el trabajo que hacemos permanentemente en esta herradura, no nada más en la herradura, sino el trabajo que hay atrás de esta herradura, que significa el movimiento de muchas personas para poder llevar a cabo esta consulta ciudadana, que lo tengan presentes para los trabajos que vamos a desarrollar continuamente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor representante. Consulto si en esta primera ronda hay alguna intervención más. En segunda ronda, la consejera Olga González Martínez, en segunda ronda. Muchas gracias, consejero presidente. Pues para comentar que estoy de acuerdo con las dos propuestas que se formularon en la mesa, la primera por parte de la consejera Dania Rabel, relativa a incluir la definición de identidad, para lo cual sugiero que empecemos con una interpretación de la noción de identidad cultural, por una parte del materialismo filosófico y las percepciones de politólogos como Jürgen Habermas y Norberto Bobbio. Podemos partir de ahí, y también, por supuesto, hacer referencia a los preceptos estipulados en diversos ordenamientos legales locales, como la Ley de Fomento Cultural del Distrito Federal, que establece como uno de sus principios rectores el de reconocer y respetar la diversidad e identidad culturales, garantizando el derecho al desarrollo de la propia cultura y la conservación de las tradiciones en el ámbito territorial de la entidad. Así, la noción de identidad para los diversos pueblos y barrios de la Ciudad de México tiene que ver con el conjunto de formas posibles de producir y transmitir los elementos y sentidos simbólicos que les permite reconocerse y ser reconocidos por otros, de modo que el sentido de su identidad cultural podría determinarse por tres elementos. Primero, un sentimiento de pertenencia que, de acuerdo con las teorías del materialismo filosófico, asegura la complementariedad y la cohesión interna de la colectividad, en tanto cada miembro busca afirmarse a sí mismo siendo parte de algo más grande que amplifica su propia personalidad. El segundo elemento sería un sentido de solidaridad y corresponsabilidad, que según Habermas afirma la fidelidad del grupo a los valores, costumbres, patrones de conducta compartidos. Y tercero, un espacio físico en donde los miembros de cada comunidad, a consideración de Bobbio, deciden sus normas, procedimientos, prácticas tradicionales,
para el ejercicio de ciertas formas de autogobierno con independencia del Estado o en interacción con este. Por otra parte, también celebro que la consejera Gaby Williams nos haya hecho notar que ayudaría mucho al fortalecimiento del acuerdo, integrar la jurisprudencia 12-2013 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de las comunidades indígenas, específicamente el criterio de autoadscripción, el cual ya hemos comentado y faltaba integrarlo en el proyecto que está a nuestra consideración. Es cuanto, consejero presidente. Muchas gracias, consejera. Consulto si en segunda ronda hay alguna intervención más. El diputado Mauricio Toledo en segunda ronda, por favor. Con su permiso, consejero presidente, cuando el grupo parlamentario del PRD me dio la oportunidad de representar a mi grupo parlamentario en este órgano colegiado, justamente es para tomar propuestas e iniciativas y llevarlas a ley al órgano de esta séptima legislatura, es decir, que vamos a atender puntualmente y le tomamos la palabra en materia de pueblos originarios, en materia de participación ciudadana y en esto que maneja muy claramente el consejero, es decir, necesitamos reconstruir, construir y trazar líneas de acción a partir de este consejo, es decir, que nosotros nos vamos a dar a la tarea, hablo del grupo parlamentario y seguramente el diputado, porque además lo conozco desde hace mucho tiempo, mi amigo Candelaria, en que vamos a coadyuvar para que esto se convierta en una realidad e ir perfeccionando la legislación en esta ciudad, de tal manera que vamos a trabajar en ese sentido y que en este periodo vamos a ir escribiendo las propuestas que ustedes tienen y las vamos a llevar tratando de hacer un gran consenso con las fuerzas políticas de esta séptima legislatura. Es cuanto, consejero presidente. Muchas gracias, señor diputado. Consulto si en segunda ronda hay alguna intervención más. En tercera ronda, la consejera Olga González Martínez en tercera ronda. Muchas gracias, consejero presidente. Quisiera manifestar mi preocupación por un elemento que contiene la Ley de Participación Ciudadana, específicamente aquel que determina distribuir el presupuesto participativo, que ahora es del 3%, de manera igualitaria entre todas las colonias y pueblos originarios de la delegación. Esto ha influido en que no se pueda compartir para todos los ciudadanos la idea de que la identidad cultural, demográfica, económica, social es lo que define la demarcación. ¿Por qué? Porque en algunos lugares la ciudadanía considera que comparten la identidad con una demarcación vecina, con una colonia o dos colonias para conformar un pueblo. Sin embargo, consideran que no quisieran fusionarse de acuerdo a lo que establece el artículo 6 de la Ley de Participación Ciudadana, de acuerdo a su identidad, porque aun cuando comparten la misma identidad, el hecho de fusionarse les restaría una parte del presupuesto participativo, porque se divide de manera igualitaria entre el número de demarcaciones que hay dentro de la delegación. Entonces, esto podría ser un incentivo perverso para que en lugar de conformar las comunidades por medio de su identidad se conformen porque me conviene más tener dos presupuestos participativos que uno. Me permitiría sugerir que se hiciera una modificación a la Ley de Participación Ciudadana en el sentido de dividir el presupuesto participativo proporcionalmente de acuerdo al número de habitantes de cada colonia o de cada demarcación, en lugar de manera igualitaria a todas las colonias, independientemente de del número de población que tenga cada colonia. Aprovecho también la presencia de los diputados para emitir esta preocupación. Es cuanto, consejero presidente. Muchas gracias, consejera. Consulto si hay alguna intervención más en esta tercera ronda. Bien, en uso de la voz, el consejero presidente en esta tercera ronda, solamente para saludar la presencia
del diputado Candelaria, quien nos ha acompañado en algunas otras sesiones de este Consejo General, y dar la bienvenida al diputado Toledo a los trabajos de este Consejo General, que sin duda, en términos del diseño institucional previsto en nuestro propio código, tiene la virtud de que instituciones fundamentales de la democracia de nuestra ciudad tengan un permanente y continuo diálogo. Sin duda que todas las expresiones que en esta mesa se vierten tienen como propósito fortalecer la democracia, y estamos seguros que la participación de los diputados, integrantes de los grupos parlamentarios a este Consejo General, nos darán la oportunidad de conocer la voz de la Asamblea Legislativa y desde luego mantener una comunicación permanente y constante. Bienvenidos ambos a esta sesión de Consejo General, y desde luego a todas y todos quienes en representación de los partidos políticos nos acompañan en esta mesa del Consejo, donde las decisiones por la democracia de la ciudad se dan de manera continua. Consulto si hay alguna intervención más en esta tercera ronda. Si no hay más intervenciones, señor secretario, con las propuestas formuladas por la consejera Gabriela Williams Salazar, le pediría, y la consejera Dania también formuló alguna propuesta, le pido tome la votación que corresponda. Con gusto, consejero presidente. Señoras y señores consejeros electorales, se consulta en votación económica si se aprueba el proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal, por el que se modifica el acuerdo ACU-36-16, por el que se ajusta el marco geográfico de participación ciudadana 2016, aprobado mediante acuerdo ACU-30-16, derivado del decreto por el cual se reforma el artículo 13º transitorio de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, que se aplicará en la elección de comités ciudadanos y consejos de los pueblos 2016, en acatamiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Distrito Federal en el juicio electoral identificado con el número de expediente TDF-GEL-026/2016, con las observaciones a que he hecho referencia y las realizadas en esta mesa en primer término por la consejera electoral Dania Paola Rabel Cuevas, en el sentido de que en el dictamen, a página 26, numeral E, se agregue la definición del concepto de identidad cultural, y asimismo la realizada por la consejera electoral Gabriela Williams Salazar, en el sentido de adicionar la jurisprudencia 12/2013 emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y le realizadas en apoyo de las observaciones de las que se ha dado cuenta por la consejera electoral Olga González Martínez. Los que estén por la afirmativa, les solicito levantar la mano. Muchas gracias. Aprobado por unanimidad, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Por favor, continúe con el desahogo del orden del día. Señor presidente, le informo que se han agotado todos los asuntos listados en el orden del día. Muchas gracias, señor secretario. Al no haber más asuntos listados en el orden del día y siendo las 15:45 del día de su inicio, se declara concluida la 17ª sesión extraordinaria del Consejo General. Les agradezco a todas, a todos su presencia. Muy buenas tardes.